preguntas van ingresando. Y voy a compartir nuevamente la pantalla para continuar nuestra charla, porque íbamos bien, no quiero cortar el ritmo que venimos. Así que bueno, estamos hablando de Rembrandt, que hizo el estudio de sí mismo, comienza a autorretratarse desde muy joven a adulto y después adulto mayor, y hace como esa exploración, ¿no? de su físico, y también cómo ese físico nos representa, lo que decíamos, el autorretrato nos desnuda, nos vuelve transparentes y nos revela quiénes somos. Entonces es un revelador, es un revelador de verdades, es un quitar vendas para mostrar quiénes somos. Y bueno, los caracteres psicológicos se van a ver reflejados de alguna u otra manera, porque uno quiere mostrarse, quiere visualizarse, o así uno quiera ocultar lo que uno no quiere mostrar, se le va a observar esa intención de ocultarlo. Entonces todo eso va a ser relevante, va a ser bastante... perdóname que estoy acá aceptando, de tener en cuenta este tema del seguimiento de uno mismo como una serie de autorretratos para hacer ese seguimiento también, ¿no? No sé, perfecto. Roles, papeles, pluralidades del yo, la evidencia representamos, en la vida representamos distintos papeles y el autorretrato es una forma de explicarlos. Claro que sí, totalmente. Los roles y los papeles y las facetas que nosotros tenemos. Yo, en ese momento, tengo una faceta y un rol de profesor, así que mi autorretrato, yo por ejemplo acá tengo autorretratos. Creo que por aquí tengo el de los clones, que los mostré. Tengo este de... Aquí tengo una faceta, la faceta de fotógrafo de, de bodas. Entonces yo ubico mi trípode, lo dejo ahí, temporizador, y me tomo el autorretrato. Tengo mis autorretratos para los perfiles de Facebook, Instagram, redes sociales. Tengo por acá otro que muestre de pronto mi concepto con color, que muestre como mis intereses con el color, la fotografía. O sea, el autorretrato nos muestra bastantes facetas. Acá un autorretrato con mi faceta de fotógrafo, con las personas que retrato o a los que les estoy realizando los trabajos. Pongo mi trípode, dispongo del trípode, les digo, vengan, ubíquense aquí antes de irnos a la casa, ya terminamos la sesión, tomémonos esta foto, y me tomo mi autorretrato con ellos, como firma, como involucrarme también, como esa faceta de mostrar, o esa parte de mostrar, perdón, mis facetas, mi faceta de profesor, mi faceta de fotógrafo de eventos, mi faceta de fotógrafo de retratos, y mi faceta personal, mi faceta humana, mi faceta de padre, de hermano, que también es importante. Creo que nosotros mostramos no solo una faceta, mostramos todas las facetas. Por ejemplo, yo les indicaba acá, mi Instagram personal, muestro mis facetas personales más que mis facetas profesionales. Acá muestro más como lo vivo mi familia, mis amigos, con mi gato, en mi hogar, con mis compañeros. Es un poco más mostrar mis facetas, ¿no? En mi trabajo, en el deporte, en mi espacio. Todo esto es como nosotros, con mis amigos, por ejemplo, aquí, con mi familia, miren aquí con mi familia. Son facetas que nosotros tenemos. Yo creo que ustedes tienen varias facetas, no solo tienen la faceta de donde ustedes trabajan, ¿no? Ustedes tienen familia, tienen hijos, tienen hermanos, y esa es una de las facetas de familiar, la faceta de trabajo, la faceta del hobby, del deporte. Nosotros tenemos un grupo de pronto que hacemos deporte, y en ese grupo que nosotros hacemos deporte, lo más seguro es que también tenemos unas fotografías selfie con ellos. Nos hemos tomado un autorretrato donde hemos ido de paseo. Es decir, nosotros tenemos varias facetas en la fotografía de autorretrato. Vamos a ver por acá. No sé si estoy grabando. Sí, ¿verdad? Comencé a grabar. Sí, perfecto. El autorretrato como catarsis, lo que decíamos, como exorcización, como liberación de algo. Queremos cerrar ese círculo en nuestra vida.
queremos cerrar esta historia, esta faceta de vida. De hecho, hay personas que han hecho un acto simbólico en su físico y después se toman su fotografía. Por ejemplo, se quitan la barba, se quitan el cabello. Cuando recién inició pandemia, hubieron muchas personas que tomaron decisiones así, de liberar y de generar una catarsis y se cortaron el cabello, se cortaron las cejas, se cortaron la barba, qué sé yo, hicieron un tinte de cabello, cambiaron, hicieron una catarsis para liberar esa presión, ese pensamiento, ese sentimiento, porque a veces no sabemos si es pensamiento, sentimiento, emoción, no sabemos qué es, pero queremos sacarlo de nosotros. Entonces, el autorretrato puede convertirse en un ritual de purificación, en un poderoso mecanismo de liberación y transformación interior y, o eliminación de recuerdos perturbadores. Totalmente lo que les decía, yo he tenido casos de fotografiar a personas que me han dicho que ese ejercicio del autorretrato lo hacen ellos cuando se sienten afligidos, acongojados y bajos de nota. Y el autorretrato los ha generado como que se vuelven otra vez, se reaniman, se quieren, se valoran y se vuelven otra vez a sí mismos, se rescatan a sí mismos. Creo que esa es la palabra. Aparte de catarsis, purificación, liberación, es también como un rescatarse. Nos rescatamos de eso que nos está agobiando y en esa forma también hacemos liberación y catarsis. Súper, súper, súper. Esta parte me parece importante porque me lo comentaron bastante a personas que les había generado yo los retratos y me comentaban que ellos se autorretrataban, que se tomaban muchas fotos, pero no se sentían seguras y de tantas, de 100 fotografías, solo subían una. Pero ese momento donde se tomaban la fotografía, ese espacio, tiempo donde generaban el autorretrato, era un espacio de liberación y transformación de su ser. Todo autorretrato es un diálogo con el ego. Y si es así, de hecho yo tengo en mi Facebook, tengo carpetas que se llama Ego 1, Ego 2, desde mucho antes, desde mucho, mucho antes. Es decir, desde, qué sé yo, desde el 2012 tengo carpetas que dicen Ego 1, Ego 2, procesos que yo he vivido y que los puse así, la carpeta le puse ego, porque me parece que el querer de tomar fotografías, el querer estar ahí es muy egocéntrico, es un acto de egocentrismo. Y entonces hay que ser sincero con uno mismo, no hay por qué ocultarlo, hay que decir, sí, me tomé una foto, fui un poco egocentrista y no tiene nada de malo, simplemente que me quiero, por eso esa parte del narcisismo, del quererse, de amarse, de siempre estarse del hedonismo, ¿no es cierto? De querer todo lo mejor para uno, yo me sueño, yo suéñate, come, vive lo mejor, desearse lo mejor a sí mismo siempre va a ser como la parte del ego, ¿no? Del egocentrismo. Y es la parte de la psiquis humana, se basa en una constante negación entre los instintos, el superego, la conciencia y el ego, el sentido del ser. Aquí también es importante que el ego genera también alter egos. Nosotros tenemos el ego que nosotros lo generamos a partir de la personalidad. La personalidad, como dijimos, que son máscaras de estereotipos y formas que ya existen, simplemente nosotros las conjugamos y generamos esta personalidad, esta forma, esta apariencia que yo muestro a cómo me vean. Pero aparte de eso, yo tengo mi alter ego y genero mis personajes. Y por eso tengo acá en mis autorretratos, no sé si por acá lo tengo. Perdón, voy a compartir acá. Perfecto, voy a compartir acá. Este es ego. Ok, sí. Aquí tengo algunos autorretratos. Acá tengo otros. Y estos los hice para un ejercicio de fotografía que estábamos con el nivel de básico 2. Estaba haciendo simplemente un ejercicio de iluminación, pero en ese momento que yo estaba haciendo el ejercicio de iluminación con una fuente de luz artificial, ya me estaba yo generando un autorretrato. Y aquí viene la parte de la teatralidad. Una cosa es la zona de confort, ahí ya postura. No te estoy transmitiendo nada más que, bueno, estoy ahí muy puestecito, muy profesor, muy niño bueno, de hecho el busito muy bien puestecito,
pero acá ya hay como una teatralidad, buscando otra intención con el autorretrato. Y eso es interesante porque nosotros salimos ya de, tal vez nos libera de ese, muchos de nosotros somos introvertidos, no nos liberamos, no charlamos mucho, no cantamos, no reímos al público, pero tal vez en la cámara tengamos una liberación. Hay personas que son muy introvertidas, pero en cámara se liberan. Hay otras que todo lo contrario, son muy extrovertidas en el ambiente, afuera, pero le pones una cámara y se intimida. Entonces, todo eso me parece que hay que tenerlo en cuenta y ejercitarlo, es decir, no quedarse o con el temor de que se van a existir las burlas. De hecho, la burla, empezarla a apropiarse. Si se van a burlar de nosotros, hay que burlarnos de nosotros mismos también. Es decir, cuando uno empieza a hacer el acto de teatralidad, uno no tiene que pensar en que lo que se van a burlar te van a ofender. No, de hecho, se burlaron. Has generado ese impacto visual, lograste el objetivo de que te miraran, de lograr tocar esa parte interna. O sea que no es solo, voy a ver si hay alguien que estaba ingresando, perdón, porque hoy sensual me estaba ingresando. Ok, listo. Entonces, no es solo quedarse con con ese miedo y ese temor de no tomarnos un autorretrato, generando una teatralidad. Busquemos esa teatralidad, explorémosla, no nos quedemos sin la teatralidad. Me parece también que el autorretrato en estos momentos se los puede aplicar bastante en los stickers. Mira, aquí yo, por ejemplo, me genera un autorretrato y ese autorretrato se convierte en algo jocoso, en algo cómico, para romper el hielo, para comunicar algo, para transmitir algo. Rápidamente con un solo sticker yo estoy transmitiendo con mi huella, con mi autorretrato. Aparte de eso, estoy transmitiendo una emoción, estoy transmitiendo un gesto y estoy involucrándome en un diálogo textual y visual. Y esto, hoy en día ustedes lo saben, que esto es nuevo, esto sí es nuevo, los stickers sí son de ahora y sí están formando parte de nuestro contexto visual que lo estamos utilizando. Nosotros somos conscientes que los stickers son partes de fotografías, son recortes de fotografías. Entonces, ¿podemos hacer autorretratos y formar stickers? Claro que sí, y pueden ser esos nuestros ejercicios, nuestras tareas no las presentan ya por Facebook, por el grupo de Facebook, sino que se hace un autorretrato, recortan el sticker y ¡pum!, me lo presentan en el WhatsApp. Profe, listo, este es el autorretrato, me lo presentan y perfecto, porque este es otra de las formas de intervención de autorretrato, el sticker como aplicación del autorretrato, es decir, el autorretrato aplicado, a eso me refiero, el autorretrato aplicado. Lo que decíamos, el generar el alter ego, el personaje. Yo tengo esta fotografía que de hecho me levanté, miren, este tiene un proceso de colorimetría, esta está un poco más naranja, este está un poco más amarillo, este está un poco más quemado. Creo que este fue el que dejé, el que es un poco más dorado. Pero este es un personaje que creé un imaginario a partir de unos recursos que tengo aquí en la casa, un sombrero, un saco elegante, como de época, con sus botones, una camisa, esa camisa blanca de hecho es una guayabera, pero levantándole el cuello me generaba como una camisa de solapa de cuello ancho, y tenía por ahí una cinta de un moño con el que se ato la cintura de los vestidos de un vestido largo que tengo femenino, y me pareció, busqué referentes, esto es importante, miré referentes de época, y los referentes de época me mostraban esta forma de vestir. Entonces lo adecué y ahí mismo iba generando el personaje. Dije, este personaje me parece el boticario de la época que iba y que generaba las donaciones o les dejaba pues las medicinas en las casas, e iba a ser a domicilios o tenía su espacio, pero el boticario prácticamente era la droguería donde pues, las personas enfermas recurrían. Entonces me pareció un personaje importante generarlo en el momento de pandemia también. Lo hice en momentos de pandemia. Yo creo que en momentos de pandemia muchos empezamos a generarnos autorretratos en casa. Casi la mayoría de nuestros autorretratos desde el 2020 hasta ahorita son en casa, son encerrados. Así que
vamos a continuar haciendo esos autorretratos, creería yo, pero en estos momentos tenemos un poco más posibilidad de salir. Pero más sin embargo, nosotros seguimos explorándonos en los espacios cerrados. Si ustedes se dan cuenta, sus fotografías de selfie, sus fotografías de las redes sociales o sus fotografías en Instagram, quien tenga un historial de sus facetas, va a darse cuenta que sus autorretratos son en locaciones, por lo general, cerradas. Y aparte de eso, ya empecé a generar también un ser como mitológico. Dije, este personaje lo puedo alterar, no lo puedo dejar solo ahí, lo puedo llevar más allá, lo puedo llevar al imaginario. No solo me quedo con el personaje ya como lo hice, sino que lo puedo hacer un poco más mítico. Y lo hice así con un solo ojo. Perdón, se me atrasó aquí. Como tipo, perdón, me empezó a atrasar acá. Perdón, es que abrí el de Photoshop. Estoy haciendo la previsualización del Photoshop. Esto es como un ejercicio nada más. O sea, todo lo que se me viene a la cabeza lo comienzo a bocetar sobre, a hacer un borrador sobre la fotografía que ya tengo. Tal vez lo pueda hacer más adelante, ya más elaborado, que me parece súper interesante, ya más allá. Dice que genial todavía. Sí, sí, quedó interesante. A muchos les ha generado hasta temor, ¿saben? Este tipo de personajes me dicen, uy, no, profe, qué raro ese ser. Pero de eso se trata también, ¿no? No solo quedarnos en esa parte del personaje que cotidianamente tenemos y que lo vemos, sino empezar a generar más propuestas. Por eso el ejercicio del retrato, perdón, fotografía intervenida, si ustedes se dieron cuenta en el retro de fotografía intervenida, es genial, porque en el fotografía intervenida podemos imprimir foto, recortar, pegar, hacer mosaico, coser, rayar, y hemos visto exploraciones fotográficas en la semana que pasó, geniales. O sea que me imagino que esto nos va a despertar la cabeza y la imaginación, por eso es que la imaginación y los imaginarios y la inspiración, porque esto que estamos hablando lleva a la inspiración. Nosotros no nos vamos a inspirar. Ustedes se preguntan, profe, es que yo no tengo ideas para hacer fotografía, no sé qué fotografiar, pero es porque nosotros no hemos alimentado nuestro cerebro. Nosotros le damos de comer a nuestro cerebro con imágenes y lo más seguro es que nuestro imaginario se empieza a elevar. Se empieza a elevar ese imaginario y empieza a botarnos ya referentes, nos empieza a botar ideas y las ideas no vienen solo visuales, vienen ya también textuales. Dice uno, quiero hacer esto con esto. Y en esos, cuando uno hace un texto, está imaginando. Y esa imaginación que uno está en su cabeza ya es una figura visual, es una forma visual, y esa forma visual la podemos jalar. Bueno, como se dieron cuenta, ya después ese autorretrato lo generé una animación, así como el movimiento en el ojo, que no quede solo quietecito, sino que genere ese aspecto de que está vivo. Y entonces el autorretrato ya vivo, que te empieza a generar esa animación, ya vamos más allá de la fotografía. Pero partí de esto en un ejercicio sencillo que de hecho me levanté, puse el calentador y mientras estaba el calentador calentando el agua, me puse el saco, el sombrero, puse el trípode, tomé la fotografía y así fue. Es decir, no tuve mucha que creí que estaba loco, profe, todavía. No, no, sí se mueve, el ojo se empezó a mover, así es. Pero es porque el mismo ojo empezó a pedirme a mí, miren, autorretratos muy sencillos, muy básicos, con mi corte y con mi estilo pictórico, ejercicios explorándome, viéndome. Hay autorretratos que a mí me gusta cómo me veo, cómo me asumo, me empiezo a decir, sí, me asumo así, me acepto así, y hay otros que digo, como que tal vez no. Y yo creo que ustedes lo han vivido, ustedes son así también, ustedes se ven y dicen, no, como que esa fotografía no me favorece y tal vez como que no la presento, tal vez como que no la subo y no la sube, pero la guarda y la conserva. Por ejemplo, autorretratos en el lugar de trabajo, ya hoy en pandemia, miren, ahí está, nuestros momentos de pandemia, con nuestros tapabocas, en mi lugar de trabajo, mis facetas de trabajo, es importante, las facetas. También en retratos, lo que les decía, uno puede generar que alguien le controle la fotografía. Por ejemplo, estas fotografías que realizamos en un taller,
se dirigió toda la fotografía. Yo les dije, mira, ubícate aquí, en esta velocidad de obturación, con este plano, y yo voy a hacer esto, y tú vas a obturar cuando yo les cuente 3. Cuando uno hace eso, cuando tú diriges la fotografía, tú estás haciendo el autorretrato, es decir, tú estás generando autorretrato. ¿Por qué lo digo? No es necesario que tú tengas los brazos para obturar la cámara. Tú puedes llevar a alguien, puede ser una persona que no tenga brazos, y puedes llevar a un asistente y decirle al asistente, ubícame la cámara ahí, bájala, súbela, ponle tal velocidad, tal parámetros y obtura. Esa persona simplemente va a ser un operador de cámara, ¿ok? Así que los operadores de cámara también cumplen su función, claro que sí, por eso hay muchos operadores de cámara en cinematografía. Y es un trabajo especial, operadores de cámara. Y el director de fotografía o director de la película es el que dirige cómo se mueve la cámara para mostrar los planos en movimiento. Así que generar una fotografía, llevar a alguien a que nos tome la fotografía o decirle a alguien, tómame esta fotografía aquí, en este plano. De hecho, tú lo ubicas. Eso suele ser más complicado porque muchas veces cuando uno va a revisar cómo le tomaron la foto, pues la verdad no es que se vea muy convencido y que uno se tomó esa foto. Voy a ver qué tenía más por acá. También tenía como algo más surrealista, como alteraciones, tenía también como fotomontajes, que me parece también como que las idealizaciones, lo que hablábamos, de idealizarnos, Esta es una compañera, fotografía pictórica, como mi estilo siempre genera, esta es la que quería mostrar, ya algo como doble exposición, generando fotomontajes, pero ahí está el autorretrato, ahí está, ahí adentro está, ahí está metido, encriptado en toda esa geometría sagrada, dentro de todo eso mezclando como lo ancestral, como lo espiritual y desde el origen, ¿no?, de la vida, que es toda esa geometría. Esta es muy vieja, pero me ha gustado. No la he subido, no la comparto mucho, pero me gusta mucho. La he guardado porque me gusta todo lo que quise transmitirme, ¿no? Es como más artística. No es una fotografía realista, digámoslo, no es una fotografía como quiero, como me veo, ¿no? Sino que es como más como me idealizo espiritualmente. Es más bien eso, como me idealizo espiritualmente. Y hay otras que como me reflejo, como me veo como fotógrafo, como en la labor de fotógrafo, me tomo, por ejemplo, aquí, simplemente posando para una perfil de hoja de vida, ¿sí? Entonces, algo más sobrio, un saco, un vestido, eso me presenta un poco más sobrio, me van a leer sobrio y elegante y firme, me van a creer. Aquí hay algo de alteraciones de color, miren cómo era el fondo, esta es la foto original, miren de mala calidad, se puede decir, ¿no? De mala expuesta o de mala exposición de luz, ¿no? Es baja en cuanto a calidad, pero miren, con el revelado digital uno puede rescatar bastante la iluminación y generar como otro aspecto, porque miren que este aspecto lo generé más frío. Miren, la fotografía de al lado es cálida, naranja, tiene sus tonos amarillos y verdosos, y la de al lado la dejé más gris, más cinematográfica. De hecho, la camisa ya no es como rosada, sino como más verde azulado, ese tono frío y grisáceo. Me gusta, no la he compartido mucho, son fotografías que simplemente hago los ejercicios y me parece interesante tenerlos. Quiero seguir compartiendo acá referentes porque tenemos bastante y quiero compartirles casi todos para que nos quedemos con que nos empapemos de eso, porque esto nos va a generar bastantes imaginarios. El primer autorretrato fotográfico, Robert Cornelius, 1839. Robert Cornelius, en 1839, genera su primer autorretrato fotográfico. Estas son impresiones de daguerrotipo, es decir, impresiones en metal. Y bueno, como vemos, él dispuso su trípode, puso su cámara y se fue a tomar su selfie. En ese tiempo, ya en 1839, él empezó a generar la selfie o el autorretrato fotográfico. Para tener en cuenta que esto pues ya no es nuevo, sino que ya vienen procesos supremamente antiguos en la fotografía.
El ahogado, ya fotografías que intervienen y que son intervenidas, es decir, no son fotografías en el espacio, sino que intervienen en un espacio, generan una escenografía y desde esa escenografía genera también un personaje y empieza a generar la teatralidad. Y empieza a generar esa obra como artística, expresar una obra artística, generando una teatralidad y en el espacio también, o sea, interviniendo el espacio, hacia el espacio lo interviene y lo adecua para esa fotografía, a eso me refiero. Esta es también a lo que me refería, que tú puedes tener un asistente. La condesa Castillón tenía su asistente que era Pierre-Louis Pierson, y él le tomaba las fotografías y siempre estuvo como el cuestionamiento de quién entonces era el fotógrafo de los autorretratos. O sea, ¿eran autorretratos o eran retratos? En realidad eran autorretratos porque ella dirigía totalmente la fotografía. Él simplemente fue un operador de cámara, ¿ok? Y vemos que la condesa pues era totalmente egocéntrica y empezaba a generar en ese tiempo pues fotografías de ella misma, series de ella misma, para mostrar lo glamurosa, lo bella, lo esplendorosa que era. Y con el paso del tiempo, ella fue transformándose y fue como nosotros, como todos nosotros, envejeciendo. Y al envejecerse, extrañamente, pues también se fue evidenciando que ella quiso ocultar pues esa transformación. Perdón, este lugar por acá. Ella muy bella, empezó a envejecer, como todos nosotros envejecemos, y nosotros no tenemos tanto temor a la muerte, pero sí a la vejez. Nosotros tenemos mucho temor a cómo envejecemos, a cómo nos descomponemos, a cómo empecemos a ser más útiles, más hábiles y empezar a reconocer que empezamos a envejecer. Y a medida que ya empezaba a envejecer, empezaba a ocultarse hasta llegar al punto ya de no fotografiarse a ella misma, su rostro, sino sus pies, sus manos, sus partes del cuerpo, porque ya reconoció que su parte física, su rostro, había perdido su belleza. Pero vemos que todo eso no dejó a un lado de seguir el registro de retrato, de autorretrato. Exacto, que siguió autorretratándose para mostrar ese proceso, lo que decíamos, el proceso, y no el proceso en el rostro, miren que el proceso en todo el cuerpo, en sus pies, en sus manos, en su cuerpo en general. Vamos a ver, ya el autorretrato surrealista, y esto es súper importante porque aquí vemos mosaicos, cortes, lo que estamos mirando ahora en el reto de fotografía intervenida. Creo que muchas de las fotografías intervenidas llegan a ser autorretratos surrealistas o retratos surrealistas, perdón, porque muchos no se han involucrado, pero sí son retratos surrealistas. Y podemos jugar con esto, con el autorretrato surrealista. ¿Cómo? Buscando elementos oníricos, poéticos, metafóricos, eh, sacar análogas, y a través de analogías, de textos analogías, empezamos a sacar imaginarios, y esos imaginarios nos llevan a explorar. Vemos que aquí los lenguajes, bueno, estos son fotografías retro, totalmente retro, donde vemos que no tenemos manejo digital, eran las primeras fotografías de retrato, de autorretrato surrealista, de proposiciones donde tenían ya personajes psicológicos, elementos y posiciones donde ya manejaban aspectos psicológicos, donde la composición del autorretrato surrealista se ve reflejado en que sale totalmente de la normalidad, es decir, nosotros podemos tomarnos en la zona de confort, pero esto sale de la zona de confort. Tampoco es que ser extrovertidos nos lleva a ser surrealistas, para nada. Es buscar otra significación de nuestros cuerpos. Miren este autorretrato, por ejemplo. Esa exploración de este autorretrato es espectacular. Cómo encontró esa abertura en ese espacio y cómo metió el brazo y ese cuerpo, es decir, ese elemento, ese fragmento de ruina se ha convertido en su cuerpo y en su parte corporal, y ese ha sido como su autorretrato. Entonces nos lleva más allá, no solo nos deja como en el autorretrato de generarnos a nosotros en la zona de confort, nos lleva a explorarnos, nos lleva a indagarnos. La doble exposición,
que también la podemos generar con nuestra cámara fotográfica con larga exposición, es decir, con tiempo de obturación largo. También les voy a regalar más adelante una aplicación que nos deja un tiempo de obturación mucho más largo que el que nos deja Lightroom, porque Lightroom solo creo que llega hasta -3 segundos de larga exposición. Pero si nosotros tuviéramos 15 segundos, 20 segundos de larga exposición, nosotros podemos generarnos varias capturas de nosotros mismos para generar esa doble exposición y generar personajes de nosotros mismos. Pintarnos, explorarnos, generar máscaras, generar personajes, recuerden que es una de las alternativas de la exploración del autorretrato. Aquí estamos viendo exponentes de la fotografía de surrealista, autorretrato surrealista. Los mosaicos también importantes. Esto ya es un poco más de exploración histórico, de recopilación de fragmentos para generar una historia, una poesía visual con cada fragmento. Para ello también hay que tener bastante tacto. Para hacer un mosaico no es simplemente recortar y poner. Creo que ahí entra la parte de la composición en el mosaico. Autorretrato posmoderno. Y esta me parece genial, esa fotografía que está aquí, porque la sombra, y aquí precisamente en la cabeza queda como ese arbusto y queda como ese cabello todo de punk, todo sale como de ese destello, como esa dirección de las ramas, como si fuera el cabello. Genial, me pareció un autorretrato muy, muy interesante. Propuestas de autorretrato posmodernos ya que vemos ya hoy en día. Vemos aquí un enmarcado natural en el espejo, pero vemos también aquí dentro de la familia se involucra en un espacio y dentro de ese espacio involucra ese retrato, ese autorretrato de él ahí, en esa posición de descanso. Perfecto, autorretratos que ocultan. Yo creo que ustedes vieron, ahora hemos visto bastantes fotografías donde se intervienen también con vasos, en eso, por ejemplo, de transparencias. Ustedes jueguen con transparencia con vasos, ubíquense detrás del vaso y ahí generan un autorretrato ya alterado, una fotografía alterada, y aparte de eso, un autorretrato que muestra y no muestra, es decir, insinúa y se oculta. Quiero pasar rápido porque quiero llegar a una fotografía que ya es con la que cierro. Aquí, espejos, reflejos, miren. Entonces, involucra un espacio y nos empieza a invitar a ese autorretrato que está insinuado a media, no está completo. Aquí, por ejemplo, está dentro del espejo, aquí dentro está metido, aquí en este espejito, miren. Y aparte dentro de ese espejo está fuera en la vitrina, en el reflejo de la vitrina. Y afuera de la vitrina está otro reflejos atrás, o la ciudad, es como un street photo. Es súper interesante esa exploración de las capas dimensionales con esta cantidad de cristales y reflejos que podemos encontrar. Nosotros en eso de los reflejos podemos incluirnos. Bueno, también los procesos, ¿no? De dónde estoy, qué estoy viviendo, cómo lo vivo, me enfermé, estoy comiendo, estoy viviendo, cómo me involucro. Iba por acá, creo. Sí, aquí estaba. Ah, perfecto. Reflejos, miren, puras proyecciones de reflejos. La secuencia, aquí veamos la de las sombras, perfecto. Ajá, sombras, involucración de sombras. Perfecto, esta me gusta muchísimo en composición. Miren esa apropiación de sombra dura, una luz dura, bien marcada. Recuerden que la luz dura se genera con una fuente de luz pequeña, es decir, la luz de nuestro celular genera este tipo de sombras, muy marcadas, muy lineales. Súper bonita, miren la composición. El trípode aquí incluido, incluye también una herramienta dentro de la composición. Interesantísimo. Ajá, y ya terminamos con él. Yo creo que terminamos con esta fotógrafa. Es una historia de la fotografía supremamente dramática, porque ya es una fotógrafa que desde los 13 hasta los 20 años cumplió toda la faceta de fotógrafa. Creo y muchos tienen el concepto de la fotografía de ella, que es la fotografía más, la fotógrafa de menor edad y se puede decir la genio de la fotografía. A los 13 años generó esta fotografía de aquí. Vamos a verla. A los 13 años generó esta fotografía de aquí. Veámosla. A los 13 años genera esta fotografía. Bueno, y igual ella tenía ya bastante
bastante referente artístico, porque sus padres eran de vena artística, eran pintores, escultores, entonces ya tenía un referente de cómo componer, cómo transmitir un lenguaje visual. Pero me parece interesante porque la historia de ella es bastante dramática, porque imagínense que desde los 13 hasta los 20 años, ¿por qué? Porque a los 21 ella decide suicidarse, porque lastimosamente, por más de que ella tenía su talento y era supremamente talentosa, en la, no fue admitida en los trabajos que ella esperaba, como asistente de fotografía, le tocó irse como en otros trabajos que ella no quería. Así que bueno, nunca le fue bien como en esa parte que ella esperaba que le reventara y que le diera el boom, porque sus obras, pues como se dan cuenta, es bastante eh, dark, bastante oscura, ¿no? Bastante gótica. Esa parte oscura siempre se veía reflejada, también como la doble exposición y los barridos, como las partes fantasmagóricas, ¿no? Como que estoy y no estoy, como que me oculto, como que no me muestro completamente. Todas esas composiciones fotográficas, pues, excelentes obras artísticas para su edad, porque estos ejercicios eran prácticamente ejercicios universitarios, ejercicios de universidad, ejercicios de arte que los iba entregando mientras se iba haciendo el proceso, pero como se dan cuenta, sus ejercicios artísticos prácticamente ya eran unas propuestas de obra de arte que hoy en día quedaron grabadas en la historia, porque como vemos, lastimosamente, pues tomó la decisión de quitarse la vida a los 21 años, se quita la vida y bueno, nos deja esta gran obra, ¿no? Esta gran secuencia fotográfica desde sus 13 años hasta sus 20 años. Miren este autorretrato espectacular, todo sigue manejando, ¿no? Esa línea, todo como en ruinas, como dark, como oscuro, como gótico, como post-apocalíptico, como la parte también dramática y oscura del ser y de los espacios. Interesante esa parte, como nos mostraba. Bueno, ya creo que me estoy cerrando, me nos quedan 2 minutos, voy a dejar por acá. Hablé muchísimo, sé que no tuve ni descanso, pero estuvo interesante, me imagino que nos quedaron bastantes ideas para generar autorretratos. Así que, manita arriba, ¿cómo lo vieron la clase de hoy? Quiero saber cómo vamos. No paré de hablar, pues sé que esto es supremamente agotador de pronto escuchar una parte teórica, pero cuando entremos a la parte práctica nos vamos a dar cuenta que todo esto que hemos charlado y entrado a ver, pues nos va a generar nuevas propuestas y nuevas alternativas de autorretratos, no solo el tomarnos una selfie y ya, sino proponer a través de estos referentes nuestro nuevo autorretrato. Entonces, el ejercicio, la tarea, un autorretrato libre, el que ustedes quieran, mínimo 1, máximo 3. ¿Ok? No nos vamos a pasar tampoco, porque de autorretratos podemos tomarnos infinidades. Como vieron, podemos pasar y pasar horas mostrando autorretratos de nosotros mismos. Pero la idea es generar 3. Teniendo en cuenta todo esto que hemos visto, salir de nuestra zona de confort, buscar reflejos, involucrarnos en los espacios. De hecho, no miramos una fotografía que era como así, como ¿dónde está el personaje? Y nosotros nos involucramos y nos escondemos dentro de una obra y que nadie nos ve, pero si nosotros nos ponemos a buscar, mira, por ahí está escondido, por ahí está metido el personaje. Involucrarnos en una obra escondida también es parte del autorretrato, así que esos tipos de ejercicios serán interesantes a la hora de la exploración fotográfica. Todo esto nos va a abrir la mente y no nos va a dejar quietos simplemente a generar los mismos autorretratos, los mismos retratos y las mismas exploraciones fotográficas. Vamos a salir de esa zona de confort, vamos a romper todo eso y vamos a generar nuevas propuestas. Así que la tarea queda planteada. Tenemos esta semana, hasta la próxima semana,